diputados de gobierno, grupo de los 20. Presten mucha atención a este momento. Putin llama a Obama, los dos intercambian algunas palabras y sonríen. Parece una escena simple, pero fue uno de los pocos momentos en los que los líderes de Rusia y Estados Unidos parecían entenderse. Al menos por unos segundos. Allí, a principios de la década de 2010, había en el aire una sensación, aunque frágil, de que la relación entre estas dos superpotencias, históricamente marcadas por confrontaciones y disputas, aún podía funcionar. En aquella época, Obama había lanzado el famoso reset en las relaciones con Rusia, un esfuerzo por empezar de nuevo, casi como presionar el botón de reinicio en un ordenador. La idea era dejar de lado las rivalidades del pasado y tratar de construir un futuro de cooperación. Pero como sabemos, lo que comenzó con promesas de una relación más cercana terminó hundiéndose en desacuerdos políticos y conflictos, cristalizando un nuevo periodo de tensiones entre ambos países. Ahora avancemos unos años. Miren a estos dos. Es 2018 y, nuevamente, el ambiente parece distendido. Putin y Trump sonríen y conversan como viejos conocidos. Era casi como si se estuviera abriendo una nueva oportunidad de diálogo. Para muchos fue una señal de que las relaciones podrían, quién sabe, mejorar, de que había una posibilidad de alivio en un historial de rivalidades constantes. Pero, ¿era realmente un acercamiento? ¿O solo un destello pasajero de algo que nunca llegaría a concretarse? La verdad es que en esos dos momentos que parecían tan simbólicos, nunca estuvimos tan cerca de una paz duradera entre Rusia y Estados Unidos. Pero esa posibilidad, como veremos, fue prácticamente devorada por las tensiones que comenzamos a vivir a inicios de este año. El 22 de enero, Trump publicó un mensaje en Truth, su red social, y esto generó un gran revuelo. ¿Y saben por qué? El tono del mensaje no fue nada amigable. En realidad, sonó más como un ultimátum. En este mensaje dirigido a Vladimir Putin, Trump dejó claro que quiere que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania lo antes posible. Dijo literalmente, simple así, solo que no se detuvo ahí. The war in Ukraine would have never happened if I were president, but that couldn't happen because the election was rigged. Poco después, Trump amenazó con tomar medidas severas si Rusia no accedía a llegar a un acuerdo con Ucrania. ¿Pero qué medidas serían esas? Dijo que si Putin no coopera, impondrá impuestos, aranceles e incluso sanciones severas sobre cualquier cosa que los rusos intenten vender a Estados Unidos. Will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. Aquí es donde surge la cuestión. ¿Realmente esto haría alguna diferencia? Hoy en día, Estados Unidos compra muy poco de Rusia. Entonces, en la práctica, esta idea no tendría un impacto directo tan grande en los rusos. Pero si Trump decidiera ampliar estas sanciones a otros países que compran productos rusos, ahí sí las cosas podrían complicarse seriamente para Moscú. Lo que llama la atención es que, a pesar de este tono amenazante, Trump también usó la famosa estrategia del morder y soplar. Primero lanzó las amenazas, pero luego dijo que tiene una buena relación con Putin y que, según su visión, en realidad está ayudando al líder ruso. Según Trump, esta guerra solo está hundiendo aún más la economía rusa, y él quiere evitar que la situación empeore. Mientras todo esto ocurre, la guerra en Ucrania se ha vuelto cada vez más compleja. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado ataques estratégicos dentro del territorio ruso, destruyendo estructuras fundamentales para el avance de las fuerzas rusas. Y estos ataques han generado muchos dolores de cabeza para el ejército de Rusia. Un ejemplo fue un reciente ataque con drones ucranianos a un depósito de petróleo llamado Lizkinskaya en la región de Voronezh. El lugar quedó envuelto en llamas y, para empeorar las cosas, este depósito era esencial para abastecer al ejército ruso. Pero eso no fue todo. Drones también destruyeron la fábrica de pólvora Tambov en Kuzminogat, una de las principales proveedoras de componentes para municiones y cohetes, y no se detuvo ahí.
Los ucranianos también incendiaron una instalación de almacenamiento de productos petroleros en la región de Tula, un sitio clave para los militares rusos. Otro ataque similar ocurrió en la región de Kaluga, donde drones impactaron un depósito de petróleo de Rosneft, que nuevamente desempeñaba un papel crucial en el abastecimiento del ejército. Estos ataques tienen un impacto enorme en la capacidad de Rusia para seguir avanzando en el conflicto, porque al fin y al cabo el combustible y la munición son simplemente indispensables para mantener la guerra en una escala tan grande. Pero los ucranianos no solo están utilizando drones, también hay saboteadores que están destruyendo equipos militares importantes. Por ejemplo, en San Petersburgo, saboteadores lograron incendiar una locomotora que se usaba para transportar materiales de guerra. Ahora imaginen todo esto combinado con las nuevas sanciones económicas que Trump está amenazando con imponer. Sería una bomba para los rusos. La economía del país ya venía enfrentando dificultades debido a las sanciones que están en vigor, y nuevas medidas punitivas serían como echar gasolina al fuego. Y como ya dije, esto es exactamente lo que Trump quiere decir cuando afirma que está ayudando a Putin. Desde su punto de vista, le está ofreciendo una solución antes de que las cosas se pongan aún peores para Rusia. Pero la gran duda de muchos es, ¿realmente la economía rusa está tan mal como parece? No todos creen en eso, y es fácil entender por qué. Rusia tiene una economía altamente dependiente de la exportación de petróleo, gas y minerales. Y desde que comenzó la guerra, esas exportaciones solo han aumentado, a pesar de las múltiples sanciones impuestas por los países de Occidente. Sin embargo, recientemente las cosas han empezado a empeorar dentro de Rusia. Pero esto no es solo culpa de las sanciones. La verdad es que Rusia enfrenta problemas internos, como la escasez de mano de obra y las altísimas tasas de interés, que han sido aumentadas para contener la inflación. De hecho, esta inflación descontrolada está siendo impulsada principalmente por los enormes gastos del gobierno en la guerra. Estos gastos están pesando demasiado. Putin, de hecho, ha mostrado preocupación por esto. En una reunión con líderes empresariales, quedó claro que no está nada satisfecho con la situación económica. Criticó públicamente a algunos de sus altos funcionarios y se quejó de que los recortes en la inversión privada han dificultado aún más el crecimiento de la economía. Además, algunos de los empresarios más poderosos de Rusia también han expresado su descontento, afirmando que las altas tasas de interés están perjudicando el desarrollo de negocios fuera del sector militar. Y hablando de gastos militares, miren este dato. Hoy, Rusia está gastando alrededor del 6,3% de su PIB solo en defensa. Esto representa prácticamente un tercio del presupuesto del país. Estos gastos altísimos son extremadamente inflacionarios y, con la falta de trabajadores, los salarios también están aumentando significativamente. Para empeorar las cosas, el gobierno ruso intentó aumentar los impuestos para compensar todo esto, pero solo profundizó aún más la crisis. Por todo esto, es fácil entender por qué las amenazas de Trump cobran aún más peso. Nuevas sanciones, sumadas a los ataques ucranianos contra infraestructuras clave, crean un escenario desfavorable para Rusia. Pero incluso con tantas dificultades, Putin sigue insistiendo en la guerra. Y aquí viene la pregunta que todos se hacen. Después de todo, ¿por qué Putin no se rinde? Bueno, la respuesta parece bastante simple. Él cree que va a ganar. Desde el inicio de la guerra, Putin ha mantenido la convicción de que Rusia saldrá victoriosa. Y hay algunos factores que refuerzan esta idea en su mente. Primero, porque Rusia ha logrado avances significativos y actualmente controla aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania. Además, él considera que ya ha alcanzado algunos objetivos estratégicos, como conectar la Rusia continental con la península de Crimea y debilitar al ejército ucraniano. Estos resultados alimentan la confianza de Putin. Otro punto clave es que Putin todavía cuenta con un fuerte apoyo dentro de su propio país. La propaganda rusa hace un trabajo muy efectivo para mantener a la población de su lado, promoviendo la idea de que esta guerra es justa y que la victoria es inevitable. Por eso, incluso ante las amenazas de Trump, Rusia respondió con tranquilidad como diciendo, adelante, inténtalo. Dmitry Peskov,
el portavoz del gobierno, dijo que las amenazas no traen nada nuevo y hasta ironizó al respecto, recordando que Trump siempre ha utilizado las sanciones como herramienta de negociación. Aún así, las condiciones de la guerra son duras y el escenario no parece favorable para que termine pronto. Para que el conflicto acabe, tanto Ucrania como Rusia tendrían que aceptar concesiones muy difíciles. Ucrania tendría que ceder territorios y postergar su sueño de entrar en la OTAN, mientras que Rusia tendría que renunciar a algunas de sus conquistas y garantizar que Ucrania mantendría su soberanía. Por ahora, sin embargo, nada indica que Putin esté dispuesto a hacer estas concesiones. Y, para colmo, el tiempo juega a su favor, ya que sigue apostando por una guerra de desgaste, sacrificando recursos y vidas para alcanzar sus objetivos. Entonces, ¿esta guerra realmente está cerca de su fin? ¿O aún nos queda un largo camino por delante? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para seguir acompañando las actualizaciones. Crear contenido sobre temas delicados como guerras y asuntos militares es un gran desafío. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.